comentábamos al inicio, invitamos a Alejandro Páez Varela, director general de Sin embargo, para hacer un balance del caso de Iván Reyes Arzate, el juicio que se viene para Genaro García Luna y sí, también los andares de Calderón. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Páez. Alejandro, buenos días, bienvenido a Café y Noticias. ¿Cómo están, muchachas? ¿Qué tal? Buenos días. Están todos peinados. Ahí, mire, ya, una salivita ahí para que se acomoden. Muy buenos días, Alejandro. Pues primero para que nos hagas un balance, ¿no? Para que nos platiques y nos hagas un balance primero del caso de Iván Reyes Arzate y las implicaciones que tiene con Genaro Luna. Y a mí particularmente me gustaría preguntarte qué mensaje nos da esto con respecto a que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tenemos estos juicios, tenemos estas personas, estos integrantes que ocuparon puestos muy relevantes en México, acusados de nada más y nada menos de algo tan grave como narcotráfico. Eso lo tenemos por el lado de Estados Unidos, pero en México pues no vemos investigaciones contra estos personajes, no pareciera que la Fiscalía está al menos integrando una carpeta robusta de investigación para que también pudieran ser sentenciados o procesados en México. Y si el hecho de que en México no sean sentenciados pueda ser mejor que en Estados Unidos, que estos personajes sí sean sentenciados en Estados Unidos y en México no, debido a cómo se procura la justicia en México, en que se caen los casos, en que no hay muchos resultados. Es decir, un balance primero del caso de Reyes Arzate y también un balance de las implicaciones que en Estados Unidos sí estén siendo juzgados y en México pareciera que no pasa nada, Alejandro. Claro, lo dices muy bien, es que sí es muy notorio que durante muchos años los mexicanos vimos cómo los casos importantes se llevaban en el extranjero, no solamente de casos de policías, sino casos de políticos corruptos. Recordemos que Duarte, el de Veracruz, fue detenido en Panamá. Recordemos que Duarte, el de Chihuahua, fue detenido en Estados Unidos. Recordemos que los ex gobernadores de Tamaulipas han sido detenidos en el extranjero, uno de ellos en Italia, otro, en fin, es algo que fue muy común y que desgraciadamente sigue siendo común. O sea, que estos personajes que la deben a la justicia mexicana están siendo juzgados en el extranjero. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el caso de Reyes Arzate? Tiene todas las implicaciones. Recordemos que es el personaje que era el contacto de México ante la DEA, es decir, era el que recibía la información de la DEA, la información más importante de la DEA la recibía este personaje de operativos importantes en los que la DEA pedía colaboración de México, llegaban por manos de este señor a su vez está señalado y ya se declaró culpable de haber filtrado información a los cárteles de la droga. Es importante en muchos sentidos el caso de él, porque lo que nos dice es que Estados Unidos tiene muy bien ubicado en él uno de los testigos que pudieran hundir de manera contundente a Genaro García Luna. El personaje había pagado ya una condena en Estados Unidos. Ay, híjole, parece que cuando sale lo mandan de nuevo. Ya está, parecía que se iba saliendo. Bueno, decía que hay que recordar, tener muy presente que él ya había cumplido una condena en Estados Unidos. Saliendo de la cárcel, lo pepenan, lo agarran y se lo llevan a Brooklyn. Y en Brooklyn lo involucran en el caso Genaro García Luna y allá lo obligan para darle una mejor pena, una
pena más benévola, lo involucran directamente al caso de Genaro García Luna. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, pues que tienen información en Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Departamento y la DEA misma, tienen información en el sentido de cómo operó la superpolicía de Felipe Calderón en tiempos de Genaro García Luna para apuntalar a distintos cárteles, en particular el cártel de Sinaloa, como una fuerza hegemónica. Esto mientras que había una gran matanza en México. O sea, no se nos olvide que mientras que este señor se dedicaba a darle información, estos señores trabajaban para cárteles, al mismo tiempo ocurría una matanza en México, escudada o justificada en la supuesta necesidad de poner control de los cárteles de la droga. Ese es un caso muy fuerte. Ahora, a mí me llama mucho la atención otros temas. Por ejemplo, de este mismo caso, yo no veo al PRI, al PAN, al PRD, yo no veo a la alianza que conformó Claudio X González hablando sobre este asunto que es de suma importancia. Le doran la píldora a los mexicanos porque al final tienen en Felipe Calderón un aliado en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y como tienen un aliado en Felipe Calderón, no cuestionan en lo absoluto que todo el esfuerzo, entre comillas, que hizo su administración para supuestamente combatir el crimen organizado, con muchos muertos y muchos desaparecidos y una migración por violencia inédita en el país, sea cuestionable. Es decir, la oposición también utiliza el silencio para beneficiarse políticamente. No he visto una sola declaración de Marco Cortés, tampoco de Alito Moreno, o no he visto una sola declaración de Jesús Zambrano, de esta cosa que se llama PRD, donde cuestionen a Felipe Calderón porque toda su élite policíaca está involucrada, es decir, está metida en crimen organizado. En cambio, todo lo contrario, lo que ellos encuentran, lo que la oposición encuentra es que hay que empezar a hacer listas de todos los que podrían haber participado o ayudado o beneficiado a la 4T para ir por ellos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el día de hoy el líder de la oposición mexicana, Claudio X González Guajardo, llamara a tomar nota, así como convocando a una venganza posterior, a tomar nota de a todos aquellos que apoyaron de acuerdo o han apoyado de acuerdo con su criterio al movimiento Andrés Manuel López Obrador. Es básicamente lo que pasa o lo que pasa en las naciones autoritarias, que llega un nuevo gobierno y luego tomas venganza de los que estaban antes. Pues bueno, eso es a lo que está llamando Claudio X González. Yo vi un tuit el día de hoy, esta mañana, muy sorprendente, muy peligroso, sobre todo viniendo de quien viene, donde dice: la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Es decir, lo que está llamando es hacer una lista, un listado de quienes ellos consideran que son los que apoyaron a la 4T, pues no sé, con la intención de mandarlos a un gulag o mandarlos a las Islas Marías, volverla a habilitar como prisión o convertirlos en presos políticos posteriormente cuando ganen. No sé cómo interpretar ese tuit. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que el llamado que está haciendo pues es completamente antidemocrático, porque tú no puedes llamar a hacer una lista de tus opositores para que no se nos olvide quiénes son, con el afán de vengarte, sobre todo si eres parte de una familia que ha sido sumamente poderosa, que amasó una gran fortuna en su relación con el poder,
que ha tenido contratos directos por asignación directa de gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón, el de Vicente Fox, el de Ernesto Zedillo o el de Carlos Salinas de Gortari, una familia que es sumamente poderosa y que tiene de su lado a una parte importante de los patrones de México. Me parece a mí muy peligroso el llamado que hace Claudio X González, porque de acuerdo con su criterio, hay quien debe ser juzgado cuando termine la 4T, debe ser sometido a juicio por haber expresado su apoyo. Es un llamado inédito a mi manera de ver las cosas, que a la vez contrasta, y me regreso al tema que me trajo a este espacio informativo, contrasta mucho con el silencio que ellos tienen con respecto a la podredumbre policíaca que se dio durante el sexenio de Felipe Calderón. Sobre eso hay silencio. Sin embargo, ya están armando las listas, como en las purgas que se dan en las dictaduras, para después, no sé, amarrarlos todos en una cadena larga y llevarlos al mar, o no tengo idea, o sea, ¿qué es lo que puede venir después? Bueno, o sea, a mí de todo lo que comentas me surge solo una palabra que puede ser la que provoca mucho de este problema, que es impunidad. Estabas mencionando, por ejemplo, el silencio del PRI, PAN y PRD respecto a lo de Felipe Calderón, que pues, oficialmente o no son aliados. No hay que batallar mucho con eso, son aliados, buscan exactamente lo mismo, se apoyan, ya no se tiran uno a otro, pero también esta alianza del PRI-PAN-RD guarda silencio de Lozoya, guarda silencio de Rosario, guarda silencio de Peña, y podemos enumerar más asuntos de silencio. Pero regresando al tema de Calderón, o sea, lo que vimos también esta semana fue cómo fue a Ciudad Juárez a hablar de, justo en ese lugar, a hablar de los beneficios que tuvo su guerra contra el narcotráfico, y podría meter incluso también ahí el que tengamos a su mujer en el Congreso, hablando ahorita de que ya es víctima de violencia de género. Preguntarte, ¿ves tú algún momento así como están las cosas en situación de justicia, en situación de avanzar en casos? ¿Crees que en algún momento podamos ver a Felipe Calderón, aunque sea un tanto acorralado, ya sea por Estados Unidos, ya sea por la vía de aquí de la Fiscalía? Porque, pues sí, andan con intereses políticos muy activos y ya vimos que lo logran porque Margarita no es de gratis que haya llegado al Congreso. O sea, sí tienen oportunidades porque hay una población que sí está confiando en lo que ellos están proponiendo y lo que dicen, en el activismo político que manejan a diario. Es preguntarte, ¿alguna vez tú crees que lo vayamos a ver un tanto acorralado por tantos casos que ya tenemos, al menos sobre Calderón? Mira, lo primero que comentaría es que la gran apuesta de este tipo de individuos, como Felipe Calderón, como Margarita Zavala, es el olvido. Ese es su principal, el que buscan que sea su principal aliado. Y obviamente la memoria se convierte en su gran enemigo. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Por eso es importante volver a estudiar, volver a revisar, escuchar, analizar todo lo que ha pasado en este país en estos años, porque el olvido efectivamente, como bien lo dice, se convierte en aliado de una parte de la población, el olvido vuelve aliada a una parte de la población que no recuerda o no quiere recordar lo que realmente significó el sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón sometió a este país a una tragedia humanitaria de dimensiones globales, es decir, puede ser comparado con casi cualquier tragedia humanitaria en el planeta. Y eso sucedió en una decisión política de sacar al ejército a las calles y emprender una guerra que no ha terminado y que cuesta mucho trabajo actualmente al presidente tratar de terminarla. Se nos olvida que hay miles y miles de desaparecidos como consecuencia de la decisión política de Felipe Calderón de emprender una guerra armada en contra de los grupos criminales, pero eso todavía se empaña más cuando nos damos cuenta que era una farsa completa la guerra por el bien y el mal. En realidad era una guerra para ver quién era el poder que iba a traficar con drogas, porque eso terminó siendo al final
esta guerra. Esta guerra no era una guerra contra las drogas, era una guerra para poner a un cártel al frente del trasiego de drogas. Entonces, regresando a la parte política, Felipe Calderón toma la determinación de lanzar esta guerra cuando está cuando asume el poder en uno de los momentos más críticos en la historia reciente de México, porque se había cometido un fraude apoyado por los empresarios, como los X González, por cierto, se había cometido un fraude masivo apoyando una guerra sucia que es a todas luces lo que termina hundiendo a la imagen del presidente López Obrador, de la ahora presidente, entonces candidato presidencial. Entonces, yo lo que creo es que a la oposición no le conviene recordar que Felipe Calderón encabezó una guerra estúpida y no le conviene recordar que Rosario Robles está acusado del desvío de miles de millones, pero te voy a decir, no solamente es un tema de los partidos. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que la prensa, la mayoría de la prensa, no considere un hecho importante lo que está pasando en Brooklyn con el caso de Genaro García Luna. Me sorprende mucho que no aparezcan las primeras planas y que aparezcan otras cosas que son nimias o que son menores. Una declaración mal interpretada se echa a andar como una bola de nieve para que se vaya acumulando y luego convertirla en un arma en contra de la actual administración. Cuando hay casos en los que deberían estar participando, como es el caso de Genaro García Luna, a mí me parece uno de los casos. Para resumirlo, para decirlo más concretamente, Genaro García Luna es el más alto mando mexicano. Su cargo con Felipe Calderón era de brazo derecho, o sea, era secretario de Estado y era el brazo derecho, el que llevaba gran parte de las riendas de ese gobierno era Genaro García Luna. Es el mayor mando detenido por un gobierno extranjero para ser juzgado por narcotráfico en la historia de México. Es decir, estamos hablando de un caso sumamente notorio, de unas dimensiones importantísimas, pero ¿en dónde está eso en la prensa? Yo no lo leo. Es muy impactante, de verdad, lo que estamos viviendo, es muy impactante. Es obvio la ceguera con un afán político, la ceguera conveniente con un afán político y el deseo de olvidar todo lo que sucedió en estas décadas con tal de lucrar con el presente e imponer, pues sí, un cambio en 2024, que ese es para lo que ellos se están preparando. Alejandro, claro, y no nos extraña incluso que se apueste, porque hemos visto que por años siempre se ha apostado al olvido, al desgaste de las víctimas para seguir abonando a estos altos niveles de impunidad. Me voy a regresar a la pregunta de Dani en cuanto a qué posibilidades reales ves en cuanto a que se acorrale a Calderón con 2 puntos. Bueno, en realidad 3, tomando en cuenta que estos grandes juicios los hemos visto en el extranjero y en este caso, si la forma de acorralar a Calderón sería por medio del juicio o del proceso penal que se está realizando a Genaro García Luna en Estados Unidos. Y en este tema, ¿qué posibilidades reales habría de que sí se pudiera acorralar a Calderón con los 2 puntos que te voy a mencionar, que te decía que te voy a mencionar? El primero, tenemos a un Genaro García Luna que hasta el momento no ha negociado con la Fiscalía de Brooklyn, no ha dicho nada, no quiere decir nada y él quiere sostener su inocencia, aunque esto lo pueda llevar a un juicio que en implicaciones de sanciones pudiera ser más grandes. Y la otra sería que también, ¿qué tanto interés tendría en Estados Unidos políticamente de ir tras un jefe de Estado de otro país, en concreto pues un país vecino? A ver, el tema de la impunidad corre por muchas vías, la actual impunidad. Ya vimos que la Fiscalía no fue capaz de meter a la cárcel a nadie, ya vimos que es una incompetencia brutal. Rosario Robles está detenida por una licencia de conducir que es falsa, no está detenida, acusada por la estafa maestra, y es posible que si en algún momento
sucede cualquier cosa, Rosario Robles salga libre. El caso Emilio Lozoya, como he dicho muchas veces, ni siquiera Emilio Lozoya está detenido. Ayer daba a conocer The Wall Street Journal que Altos Hornos de México se va a declarar en quiebra en Estados Unidos con un solo interés, que Alonso Ancira, que todavía es socio mayoritario de esa empresa de Monclova, no pague a la fiscalía los $200 millones que ofreció por su libertad. Es decir, está a punto de salirse con la suya también Alonso Ancira, como ya se salió con la suya, pues el mismo Emilio Lozoya. O sea, de parte de la fiscalía yo tengo muy pocas esperanzas ya. No, evidentemente mi criterio no es el del presidente López Obrador, que sigue confiando en Alejandro Gertz Manero. Yo no confío en lo absoluto en el fiscal, porque a mí la historia me ha enseñado, y por algo se cumple 1 año, la historia me ha enseñado que la impunidad se va dando a cuentagotas. Cuando menos piensas, ya se convirtió en un caso de total impunidad. Y a mí nada me dice que la fiscalía vaya a tener la capacidad ni política ni científica, en el caso de las investigaciones, como para conducir a esos que son personajes menores a prisión. Ahora, o a que cumplan, básicamente a que cumplan. Ahora, con respecto a Felipe Calderón, me pregunta si es posible que en algún momento lo vayan a atrapar. No lo creo. En México, no. En Estados Unidos es probable que el caso de Genaro García Luna evolucione y roce en algún momento a Felipe Calderón, pero también les tengo muy malas noticias con respecto a eso. Históricamente, Estados Unidos no busca la verdad. Históricamente, lo que busca es confirmarse como una potencia con poder hegemónico. Y recordemos que ellos han sido capaces de mantener a Pinochet en el poder porque es su aliado, y mantener a otros en el poder porque son sus aliados. Es decir, la justicia de Estados Unidos no es lo que nosotros de repente pensamos que puede ser. También se maneja por criterios políticos. Y Felipe Calderón significó un gran aliado de Estados Unidos porque permitió el ingreso de todas las agencias de inteligencia y el inicio del Plan Mérida, y fue también Felipe Calderón el que permitió que se inyectaran armas para que la ATF, esta agencia de Estados Unidos, experimentara con los muertos mexicanos hasta dónde llegaban sus armas. Eso es lo que es Estados Unidos. Yo no tengo ninguna confianza tampoco que Estados Unidos sea quien nos vaya a traer a los mexicanos justicia en uno de los casos de impunidad más robustos en la historia. Solamente en una comisión de la verdad podría preguntarse quién o en qué momento se asesoró a Felipe Calderón para lanzar esta guerra. Una comisión de la verdad debería empezar por preguntarse cuáles fueron los fundamentos técnicos, no los políticos, porque ya lo sabemos, venía de un fraude y quería consolidarse, pero cuáles son los argumentos técnicos que fundamentó Felipe Calderón para lanzar una guerra, porque yo no los conozco y nadie los conoce. Ninguna agencia de Estados Unidos fue consultada, Naciones Unidas no fue consultado, los especialistas en crimen organizado en México no fueron consultados. No existe evidencia de que Felipe Calderón haya utilizado argumentos técnicos para lanzar la guerra que lanzó y que ha dejado decenas de miles de muertos. Entonces, yo no espero ni que una comisión de la verdad, ni que la Fiscalía General de la República, ni tampoco que la UIF, desgraciadamente, porque no le alcanzan esas materias, no porque Santiago Nieto, de hecho Santiago Nieto es el más eficiente de toda la administración en términos de impartición de justicia, aun cuando está en el poder ejecutivo. Yo no veo por dónde en México en algún momento Felipe Calderón vaya a pagar algo de lo que hizo. Desgraciadamente, pero también dejo muy claro, tampoco creo que Estados Unidos lo vaya a hacer. Fue su gran aliado y Estados Unidos no olvida a sus aliados. Esa es la verdad.
Exacto, sí, gran punto. Ese es el de Estados Unidos, porque podríamos decir, ay, sí, le están echando ganas, pero es Estados Unidos siendo Estados Unidos, así que creo que también hay que acotar bien eso. Por último, Alejandro, bueno, estabas mencionando el tuit de Claudio X González de diciendo hay que enlistar a todos los que apoyaron en la 4T, pero ¿qué pasaría, pon tú, en un escenario pues, hipotético de que no gana Morena en 2024, ¿no? Nadie puede saber el resultado, pero va a haber esa lista, aparte de los que sí, de los que apoyaron al presidente, va a haber esa lista de los que no, ¿y qué va a pasar ahí con la impartición de justicia de todo este grupo del que hemos hablado, de este grupo de Calderón, de este grupo de Peña Nieto? O sea, ¿qué va a pasar con esa otra lista, la lista de los buenos, según Claudia X González? ¿Van a seguir en lo suyo? No, de hecho, a lo que ellos apuestan es a que todos esos se salven y a salvar a todos los que se sienten ligeramente vulnerados, empezando con su propia familia. Hay que recordar que un trabajo de Guadalupe Fuentes revelaba que el grupo Kimberly Clark de Claudio X González, papá, obtuvo 2,300 contratos por asignación directa, 2,300 contratos por asignación directa solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, solamente ahí. No, ellos a lo que aspiran es a eso. O sea, Claudio X González pues aspiraría a que su padre regresara a ser uno de los ideólogos de la iniciativa privada más cercanos a los presidentes y uno de los que pueden tomar decisiones en México como lo han hecho durante estas décadas. Lo que extrañan es el poder, lo que extrañan es justamente quién les pueda regresar al poder, porque es lo que más extrañan, y yo me imagino que cuando has ejercido tanto poder y tienes tanto dinero, que te quiten de repente el poder, el dinero no se lo van a quitar, pero que cuando te quitan tanto poder, viene por supuesto un deseo de regreso al poder que supera absolutamente todo lo imaginable. El llamado de Claudio X González de hoy de hacer listas con los que han apoyado a la 4T para, supongo, después vengarse de ellos. ¿De qué manera? No tengo idea. A lo mejor los van a amarrar a todos y los van a exhibir en el Zócalo, o los van a amarrar a todos y los van a llevar a Lecumberri, que lo van a volver a habilitar como cárcel, o van a mandarlos a las Islas Marías. No tengo idea para qué alguien que aspira a regresar al poder, a tomar el poder, pueda estar llamando a hacer una lista para una purga al estilo Stalin. No tengo idea para qué puedes hacer una lista de esa naturaleza, pero es un llamado a hacer una lista, un llamado que no podemos ignorar, y un llamado a, básicamente, creo yo, ¿para qué haces la lista? Pues para vengarte. Es un llamado a la venganza de quienes votaron libremente en una sociedad democrática para poner a un presidente de su gusto, y votaron libremente para sacar a todos estos que son parásitos de los estados, parásitos de los gobiernos, no solamente de este gobierno, sino de cualquier gobierno, no solamente en este país, sino en cualquier país, parásitos que sí, en efecto, están muy adoloridos por las últimas decisiones que se han tomado con respecto a ellos y a su fortuna. Una de las cosas que les dolió más, una de las que más les ha dolido en últimas fechas, y que yo creo que de ahí viene la reacción de Claudio X González, porque él es un gran beneficiario de eso y se lo acaban de cortar, es lo de los donativos de las organizaciones de la sociedad civil. Yo ayer explicaba, pues es que estos individuos estaban acostumbrados a donar. Voy a poner un ejemplo exagerado que no lo es en los hechos. De hecho, voy a disminuirlo, aterrizarlo en algo más pequeño para que lo podamos entender todos. Yo dono el bronce para poner una estatua en medio del pueblo. En la estatua aparezco yo, obviamente. El bronce yo lo dono.
y aparezco yo, mi estatua, imagínense la estatua de Páez ahí en medio del pueblo, puesta, donada por mí. Y luego regreso a mi oficina después de que inauguro mi estatua, todos me aplauden porque soy tan bueno, porque dono siempre, porque el bronce que llevé ahí es de la mejor calidad y doné de mi bolsa el bronce y al escultor también lo pagué yo para que me hagan mi estatua, y luego voy a inaugurar mi estatua y la inauguro, y luego regreso a mi oficina y lo primero que hago es pedirle a mi administradora o a mi administrador que rápidamente busque cómo deducir los impuestos, el dinero que me gasté en mi estatua de bronce. Eso es a lo mejor caricaturizado lo que han hecho durante décadas. Durante décadas lo que han hecho es efectivamente deducir, aparecer ante la sociedad mexicana como los salvadores de la patria y luego dar la vuelta, irse a su oficina y luego pues pedir la devolución. La beneficencia, ¿es beneficencia o no es beneficencia? Para que a ti te signifique algo moralmente, tú tienes que donar y te debe de costar de tu bolsa. No donas para que te tomen la foto y te regresas a pedirle al SAT que te regrese el dinero. Eso es hipocresía de la más cruel, porque se juega obviamente con la necesidad de un pueblo con tantos millones, porque se juega obviamente con la sonrisa de los niños y la sonrisa de los que tienen cáncer y la sonrisa de los que, o sea, se lucra con la necesidad y además se miente frente a los demás. Es una de las cosas más abominables que hay. Donar, además, yo ponía un ejemplo el día de ayer y lo platicábamos Álvaro Delgado y yo ampliamente, ponía un ejemplo del día de ayer que tú entras y le pido a ustedes que entren, a todos los que nos están viendo y que ven Café y Noticias, entren al Museo Nacional y van a ver quién está con letras de bronce mero arriba en la placa de los patronos, de los sponsors, pues, de los que aportan al Museo Nacional. Es Roberto Hernández. Quizá el hombre que más dinero ha evadido en una sola operación en la historia de México. Roberto Hernández evade, ayer hicimos el cálculo en pesos actuales, evade algo así como 70,000 millones de pesos de la operación de Banamex Axival con Citicorp. O sea, claro que cuando te permite a alguien como Vicente Fox, que este es el caso, Vicente Fox le permite a Roberto Hernández y a Alfredo Harp evadir esos impuestos, claro que te conviertes en el santo patrono de todo un país hipócritamente porque te pones a donar las obras, pero además te condonan los impuestos, donas a caridad, a beneficencia supuestamente, y luego vas y recuperas el dinero desde tu oficina. O sea, es hipocresía triple, cuádruple, obvio que Roberto Hernández es de los principales sponsors del Centro Fox, y obvio que Roberto Hernández también es de los principales sponsors de Felipe Calderón, de sus organizaciones, y así es el grupo que rodea a Claudio X González. No nos hagamos locos. Claudio X González, ¿a qué aspira? ¿Es un demócrata o está defendiendo sus intereses? Yo no digo que esté mal o que defienda sus intereses, pero no seamos hipócritas. No seamos digo, con todo respeto, pero digan lo que quieren es ese beneficio que tenían. No democratizar esta nación en manos de un dictador, qué horrible, peor que todos. Sí, nada más que le pueden decir lo que quieran al presidente López Obrador y ninguno de ellos ha ido a parar la cárcel o ha perdido sus programas de radio. Como decimos Álvaro, Julio Astillero y yo, los únicos que han perdido el empleo en todo este tiempo no han sido ni siquiera los que dejó Felipe Calderón en Canal 11 o los que se quedaron en las televisoras. Los únicos que han perdido el empleo hemos sido nosotros tres.
Curioso. Claro, no, claro, no, y recordaba, por ejemplo, otro caso de esto de las deducciones que mencionas, Alejandro, tan tremendo los que los que utilizan los donativos de la ciudadanía, por ejemplo, con estos famosos redondeos, ¿no? Que de poquito, de pesitos en centavitos, hacen donativos y ellos son los que terminan deduciendo los impuestos con dinero ni siquiera de ellos, también de estas grandes corporaciones, dinero que la ciudadanía da al momento de hacer sus compras, o esta manera tan fácil que se les empezó a hacer del redondeo, y ellos pararse con sombrero ajeno y aún así recibir dinero de las deducciones. Sí, es un fenómeno que está plenamente identificado por el SAT, que también es de lo más ruin. Lo voy a explicar un poco, Romina, porque creo que sí vale la pena detenerse 30 segundos en eso. A ver, muchos van donando en una sola cuenta, ¿no? Muchas personas van donando en una sola cuenta. Pues tú, yo, Dani, nos proponemos y acudimos al boteo, ponemos nuestras moneditas, de X causa, no sé cuál causa. Bueno, todo ese dinero acumulado, que no viene de ninguna empresa, tú lo agarras y lo inviertes supuestamente en una acción muy linda y que te permite tomar fotos y decir que eres el más bueno y el más bondadoso del planeta, o en este caso de México, y entonces regresas a tu oficina nuevamente, le dices a tu contador, ahora dedúceme todo eso que donaron, ni siquiera donaron ellos, es ganancia pura y dura. O sea, tú donas un peso, tú donas 50 centavos y millones donan 50 centavos y luego después tú lo deduces, tú dices en dónde se va a gastar y luego después ese dinero de todos se va y se deduce ante el SAT. Eso es a lo que te refieres tú, que es esta donativos hormiga que luego después es deducible por alguien. Tú y yo, Dani, Romina y yo, nunca hemos pedido un solo recibo por donaciones que hemos hecho. Cuando las hacemos, yo procuro no hacerlas en el redondeo, ni hacerlas cada vez que me sale ahí en la pantalla del banco. Procuro no hacer ningún donativo, prefiero hacer cualquier cosa que tenga que hacer, lo hago directamente y lo he hecho. Pues nunca pedimos recibos. Los que piden recibos son los que van a deducir. Esos son los que piden recibos. ¿Y quiénes son los que piden recibos? Pues las grandes empresas. Esos son los que están ahora mismo llorando, por supuesto. Y luego resulta que los donativos que hacen le permiten a un Claudio X González tener 3, 4 organizaciones de la sociedad civil para defender los intereses ¿de quién? De Claudio X González. Porque lo que quieren es retomar el poder, a partir de esas organizaciones, retomar el poder y retomar el poder, ¿para qué? Para que, como sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, puedan obtener miles de contratos por asignación directa. El caso de Claudio X González es uno de los casos menos estudiados, pero más patéticos de todos. La verdad es de los más patéticos. Montones de organizaciones de la sociedad civil en torno a Claudio X González, que sí, las financiamos. ¿Sabe quién las financia? O sea, ¿sabe quién financia cada una de las organizaciones de Claudio X González? Ustedes y nosotros. No otras personas. Esas se financian con dinero que se deduce de los impuestos y los dineros de los impuestos son dineros de todos nosotros que en una nación se utilizan básicamente para generar desarrollo, y así lo han hecho por décadas, durante décadas. El caso de Roberto Hernández es uno de los más impresionantes. A mí me duele el hígado cuando entro a los museos, como decía ayer, me duele el hígado porque me gustan mucho los museos, soy una persona que le gustan los museos y va a los museos, pero me duele cada vez que entro y veo las letras de Roberto Hernández, honestamente. O sea, bájenlas ya de ahí, no la frieguen, si no estamos
una monarquía. No estamos mensos, o sea, es una manera de tratar a la ciudadanía como idiota. Bajen esas letras de bronce de ahí, porque eso no le corresponde a él estar ahí. Eso se hizo con dinero que fue deducido de impuestos y que además de que los dedujo, no solamente eso, sino que no pagó sus impuestos cuando le correspondía ser solidario con la nación. O sea, hizo una operación con Citibanamex enorme y ni un peso, solo porque Vicente Fox se lo autorizó, ni un peso, pues es terrible. Entonces, pues sí, a mí me parece, pero bueno, igual por decir todo esto ya voy a quedar en la lista negra a la que está Claudio X González. Seguramente en el siguiente sexenio, si ganan, pues nos vemos en la Islas Marías, si es que permiten las visitas. Vas a estar de los primeros en la lista, Alejandro. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Café Noticias. Tocamos muchísimos temas y de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Encantado siempre. Muchas gracias.